¿Alguna vez has vivido con alguien durante tanto tiempo que dejas de darte cuenta de lo distante que se ha vuelto, hasta que un día el vacío dentro de tu hogar se siente más fuerte que cualquier discusión? Me llamo Elena Hart. Tengo 33 años y vivo en un tranquilo suburbio a las afueras de Vancouver, Canadá. Lo que voy a compartir todavía me parece irreal, aunque ocurrió en mi propia casa, en mi propia vida, lenta y silenciosamente. Durante años, mi matrimonio fue como una rutina trillada. Cada mañana era predecible, casi un guión. El despertador sonaba a las 6:20. Me levantaba de la cama a rastras mientras mi esposo, Michael, ya vestido con camisas perfectamente planchadas, corría a recoger su portátil, las llaves y todo lo que necesitara para el día. Tenía 36 años. Era ambicioso, confiable, estable, todo lo que se supone que debe ser una pareja. Pero en medio de tanta responsabilidad, algo entre nosotros se atenuó. Seguimos hablando, pero nuestras palabras eran huecas. Mañana, tu desayuno está en el mostrador. No olvides la reunión. Era como hablar con una sombra del hombre que una vez conocí. Técnicamente, nada andaba mal, pero tampoco nada estaba bien. La calidez, la chispa, los pequeños toques que solíamos compartir, se habían desvanecido tan lentamente que ni siquiera me di cuenta de que se habían ido hasta que el silencio se volvió insoportable. Me decía a mí misma, esto es normal, todos superamos la fase de luna de miel, pero en el fondo, sentía un dolor frío que se extendía sin cesar, un dolor del que no sabía cómo hablar, sobre todo con Michael, cuya mente siempre estaba en otra parte, en el trabajo, en su teléfono, en el futuro que estaba construyendo, nunca delante de mí, nunca conmigo. Y luego estaba Milo, nuestro pastor alemán de 5 años. Michael lo trajo a casa cuando nos mudamos. Dijo, un perro le dará vida a este lugar. En aquel momento, me reí y asentí. No me di cuenta entonces de lo importante que sería esa decisión. Milo era enérgico, leal y siempre observaba, en silencio y con paciencia. Al principio, era solo parte del bullicio cotidiano, pero a medida que mi vida se convirtió en una tranquila rutina de tareas, compras y tardes solitarias, Milo se convirtió en algo más que una mascota. Se convirtió en la única presencia en casa que realmente me veía. Un martes por la mañana, después de que Michael saliera corriendo sin apenas despedirse, me senté a la mesa de la cocina contemplando mi café intacto. La luz del sol era fría, el silencio era pesado. Era una de esas mañanas en las que el vacío interior de repente se vuelve insoportable. Ni siquiera noté las lágrimas resbalando por mis mejillas hasta que sentí algo cálido contra mi pierna. Era Milo, no ladró ni me empujó para llamar la atención. Simplemente me miró con esos ojos marrones firmes, suaves, pacientes, comprensivos. Y algo dentro de mí se abrió. No fue dramático, no fue ruidoso, fue un cambio silencioso, como una herida que había ignorado que finalmente se dejaba sentir. Me agaché y acaricié su pelaje, cálido, sólido, real, y en ese momento, me di cuenta de lo hambriento que estaba de una conexión humana simple, de algo tan básico como ser notado. Ese día algo cambió en mí, aún no sabía qué, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente solo. Los días se convirtieron lentamente en semanas, y mi pequeño vínculo con Milo se profundizó de maneras que nunca imaginé. Cada mañana,
Después de que Michael se fuera, un silencio inundaba la casa como una densa niebla, pero esta vez, Milo siempre estaba ahí, siguiéndome de habitación en habitación, sentado a mis pies mientras cocinaba, acurrucándose junto al sofá mientras doblaba la ropa. Su presencia no era exigente, no era dramática, era simplemente, allá, como un latido tranquilo en una habitación que había olvidado cómo sentirse viva. Por la noche, cuando me sentaba en la cama a escuchar el zumbido lejano de los coches que pasaban por nuestra calle, a veces sentía el peso de la soledad presionando mis costillas. Me decía a mí mismo, no llores, es solo una etapa, estás bien, pero las emociones tienen una forma de escaparse por las grietas. Más de una vez, mientras me secaba los ojos en la penumbra, oía suaves pasos en el pasillo. Milo se sentaba justo afuera de la puerta, su silueta serena y firme. No se abría paso a la fuerza, simplemente existía allí, testigo silencioso de sentimientos que no sabía cómo expresar. Una tarde, decidí llevarlo a dar un paseo más largo de lo habitual. El sol estaba bajo, fundiéndose en suaves destellos dorados, y el aire tenía esa suave frescura que solo trae el comienzo del otoño. Por primera vez en meses, sentí una especie de alivio que me invadió. Mientras caminábamos por el parque de nuestro vecindario, Milo trotaba a mi lado, mirándome de vez en cuando como si quisiera comprobar. ¿Estás bien? ¿Sigues conmigo? Me encontré hablando con él. Al principio no mucho, solo pequeños comentarios. Hace buen tiempo hoy, ¿eh? Pero poco a poco, mis palabras se convirtieron en pensamientos que había mantenido enterrados. No sé cuándo Michael dejó de escucharme. Susurré, está aquí, pero no está con Amy. Milo no entendió mis palabras, obviamente, pero entendió mi tono, entendió algo en mi forma de exhalar, en las pausas entre frases. Y eso marcó la diferencia. Esos paseos se convirtieron en mi escape. Cada mañana, después de que Michael se fuera, agarraba la correa casi al instante. El mundo exterior se sentía más cálido, más suave, más amable. El viento, los árboles, el sonido de las patas de Milo contra el pavimento se convirtieron en el consuelo que no sabía que necesitaba, pero no todo pasó desapercibido. Una noche, durante la cena, Michael dejó el tenedor y me miró fijamente. Un momento inusual. Elena, dijo lentamente, ¿por qué pasas tanto tiempo con el perro últimamente? La pregunta me sorprendió. No había enojo en su voz, solo confusión, quizá incluso un atisbo de celos. Me tranquiliza, respondí con sinceridad. Eso es todo. Michael soltó una risita forzada. Es un perro, no un terapeuta. Tragué saliva, lo sé, dije en voz baja, pero a veces se le escucha mejor que la gente. El silencio que siguió no fue el de siempre, este fue más agudo, como una corriente de aire frío a través de una ventana rota. No se trataba de Milo, se trataba de todo lo que no decíamos. Después de esa noche, Michael se quedó más tiempo en el trabajo, y yo dejé de esperarlo. Nuestro matrimonio no se rompió con una pelea, se disolvió en el silencio, se deslizó entre nosotros hasta que solo quedó una distancia educada, dos personas viviendo bajo el mismo techo, conectadas solo por paredes y rutinas. Y cada vez que el vacío amenazaba con tragarme por completo, Milo estaba allí, firme, cálido, estable, un recordatorio de que aún era humano, aún capaz de ser visto. Luego llegó la noche que nunca olvidaré.
La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, llenando la casa con una especie de música tranquila que hacía que todo se sintiera más pesado. Me senté al borde de la cama, mirando al suelo, sintiéndome más vacío que en años. No sabía dónde estaba Michael. No pregunté, no me importaba. Mis pensamientos se confundían. Tristeza, frustración y agotamiento, todo fusionándose en algo que ya no podía contener. Sin darme cuenta, las lágrimas me nublaron la vista, escurriéndose entre mis dedos más rápido de lo que podía enjugarlas. No puedo seguir viviendo así, susurré a la habitación vacía. Entonces lo oí, el suave ruido de unas patas sobre el piso de madera. La puerta del dormitorio se abrió con un crujido y Milo entró, ladeando ligeramente la cabeza como si hubiera sentido que algo se rompía dentro de mí. Sin dudarlo, se acercó y apoyó la cabeza suavemente en mi rodilla. Ese simple gesto destruyó el último vestigio de fuerza al que me aferraba. Lo envolví con mis brazos, enterré mi cara en su pelaje y sollocé, sollozos profundos y temblorosos que no me había permitido sentir en años. Y Milo no se movió, él no se apartó, se quedó quieto, sólido, firme. Entonces me di cuenta de que lo que me daba no era amor en el sentido romántico, no era dependencia ni evasión. Fue reconocimiento, un recordatorio de que incluso en los momentos más solitarios, todavía existe conexión en el mundo si estás dispuesto a sentirla. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió, no de forma abrupta ni drástica, sino de una manera que sentí sincera. Empecé a reevaluar mi vida, mi matrimonio, mi valía. Dejé de decirme que el silencio era normal. Dejé de aceptar el vacío como amor. Michael finalmente notó el cambio. Llegó a casa más temprano. Intentó hablar más. Hizo pequeños intentos. Pero la verdad es que la sanación no empezó con él. Empezó cuando me di cuenta de que merecía ser atendida. Milo no arregló mi matrimonio. Él arregló algo en a mí, una parte de mí que había olvidado. Y tal vez eso es lo extraño y hermoso de la vida. A veces el alma más tranquila de tu hogar es la que te enseña a volver a escuchar la tuya.